Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 22 de noviembre del año 2024. En el sanchismo están tratando de reaccionar como pueden al ciclón político que les barrió ayer con esa confesión del comisionista Víctor de Aldama. Una declaración ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional, de la que salieron malparados Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Teresa Rivera, María Jesús Montero, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Fernando Grande Marlaska, puntos suspensivos. De momento, la estrategia de defensa del PSOE y de sus medios afines pasa por tratar de ridiculizar a este personaje. La estrategia de ridiculizar a Aldama la comenzó ayer Sánchez, como han escuchado, llamándole este personaje y otras cosas más, y hoy esa estrategia ha tenido su eco en los medios de comunicación del Grupo Prisa. El País, por ejemplo, dice, abro comillas, en el gobierno no se respira el ambiente de inquietud que podría ser lógico ante una acusación de esta magnitud, sino de desprecio absoluto, incluso burla. Según la versión del País, varios ministros vieron reírse, incluso a Pedro Sánchez, de las cosas que estaba diciendo Aldama en su declaración. Les leo otro textual de la noticia. Sánchez se burlaba todo el tiempo con sus compañeros del gobierno de los extremos que se iban haciendo públicos de la declaración del empresario. Para tratar de dar verosimilitud a la supuesta tranquilidad de Sánchez y restársela a la declaración de Aldama, el diario El País no duda incluso en dejar a Pedro Sánchez como una especie de déspota, citando a un dirigente anónimo del PSOE. Vuelvo a abrir comillas. ¿De verdad alguien se puede creer que Pedro Sánchez va a quedar con una persona en un mitin para darle las gracias por una gestión? ¿Pero no conocen al presidente? Cierro comillas. Pues por lo visto el presidente no debe tratar muy bien a los suyos y debe ser conocido que la palabra gracias no está en su vocabulario. Pero por si lo de usar el mal carácter de Sánchez para defenderle no fuera suficiente, otro medio de Prisa, en este caso la cadena SER, decía ayer lo siguiente: fuentes de seguridad del Estado desmienten a Aldama. Es el nuevo pequeño Nicolás. Y esta consigna, lanzada ayer por la cadena SER, es a la que se ha agarrado hoy, por ejemplo, la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres o el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín. Lo que hizo el señor Aldama ayer, ¿no? Señalar a personas que nada tienen que ver con esto o ejercer de pequeño Nicolás, que fue yo creo que la expresión más clara del ridículo de la declaración que hizo esta persona. Fue una comparecencia grotesca. Algunos de los medios han hablado de un nuevo pequeño Nicolás. Se le conocía ya incluso en la documentación policial como el nuevo pequeño Nicolás, ¿no? Por aquello de las fabulaciones que vertía y demás. Si Sánchez dice que Aldama es un personaje, había que encontrar qué personaje era. Y unos se han decantado por el pequeño Nicolás y otros por Mortadelo y Filemón. El primero en lanzar esa coña ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Mire, creo que la estrategia de defensa de este señor, que es reconocer todos los delitos que ha cometido y acusar sin pruebas falsamente a personas del Partido Socialista, es una estrategia bastante evidente. No nos puede sorprender. Muchos delincuentes confesos utilizan este tipo de estrategias de reconocer sus delitos y de intentar ensuciar a otras personas y nadie les da credibilidad alguna. De hecho, él mismo pues ha tenido algunas declaraciones que ponen absolutamente en entredicho cualquier credibilidad de sus declaraciones. Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA. El testigo gracioso de Bolaños lo recogió otra vez Ángel Víctor Torres, el que dijo a Aldama, según consta en los informes de la UCO, que le debía una grandísima. Hoy Torres tenía un día complicado porque no se podía esconder como hizo ayer. Hoy le tocaba hacer de portavoz del gobierno después de las reuniones de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos en Moncloa, porque Ángel Víctor Torres es ministro de Política Territorial. Así que en la rueda de prensa le han preguntado por lo de ayer de Aldama. Escuchen también su respuesta.
Ministro, quería preguntarle por la declaración de ayer ante el juez de Aldama. Dijo que aseguraba que Koldo pidió para usted 50.000 euros. No sé si puede desmentir esta información, si tuvo alguna relación con este empresario. Si le preocupa la declaración que hizo al salir de la cárcel, que aseguraba que aportaría pruebas a todo lo que había dicho anteriormente ante el juez. Hoy mismo vamos a presentar la acción judicial pertinente ante todas estas acusaciones sin pruebas, por su carácter absolutamente gravísimas, por alguien que ayer entró en sede judicial con la mano en los bolsillos. Decía hoy Félix Bolaño que solo le faltaba decir que colaboraba con la tía. Los que leíamos los tebeos de Mortadelo y Filemón sabemos a qué se refieren y fue una comparecencia grotesca. Es curioso porque el PSOE no tuvo problemas en pedir no hace mucho explicaciones a Juan Carlos Peinado cuando un digital de su cuerda, El Plural, publicó que el juez Peinado era un agente secreto porque tenía 2 DNIs distintos. Aquello sí que era una broma, además de una mentira. Pero el PSOE exigió al juez que diera la cara y explicara lo de que era un agente secreto con 2 DNIs distintos. Y cuando se destapó el bulo, el PSOE miró para otro lado y dijo, vaya, con esto no hemos conseguido acabar con el juez, veremos a ver otra. Y ahora se esfuerza porque lo de Aldama también suene a broma. Pero esta estrategia tiene varios agujeros argumentales, en nuestra opinión. Primer problema. Si Víctor de Aldama es un fantasma, si Víctor de Aldama es un personaje ridículo sacado de un cómic, si es un fabulador peligroso como el pequeño Nicolás, ¿por qué el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le condecoró con la medalla al mérito de la Guardia Civil en septiembre del año 2022? Esto sí que no es broma. Hace solo 2 años, el Ministerio del Interior condecoró a Aldama con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar y a propuesta de la entonces directora de la Guardia Civil, la socialista María Gámez. Ahora el Ministerio del Interior, después de que se haya destapado hoy esta condecoración, dice que está estudiando la forma de retirar la medalla al mérito de la Guardia Civil a Aldama. Fuentes del departamento de Marlaska le han dicho a la agencia Europa Press que la intención es retirarle cuanto antes esta condecoración. Aunque aseguran que es posible que no se le pueda retirar la medalla hasta que haya una condena firme. Pero la cuestión no es esa. Lo que debe explicar Marlaska es por qué María Gámez, que según Marlaska ha sido la mejor directora de la Guardia Civil en toda su historia, le concedió tan alta condecoración del cuerpo a un personaje como Aldama. ¿Por qué lo hicieron hace 2 años? ¿Qué méritos tenía Aldama? ¿Quién recomendó esa condecoración? ¿Qué actuaciones había hecho para el benemérito cuerpo o para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Aldama? Hoy Marlaska no ha salido a decir ni una palabra sobre el delator del sanchismo condecorado por él. Pero estará bien que alguna vez salga y diga si era un personaje tan vil, si no tenía nada que ver con los cuerpos de seguridad, ¿por qué le dieron esa condecoración junto a un teniente coronel destinado a la lucha antiterrorista y otros más? Segundo problema que tiene el PSOE para que triunfe su caricaturización de Víctor de Aldama. Si todo lo que dijo ayer el delator del sanchismo es mentira, ¿por qué el juez Pedraz le ha puesto en libertad? Y tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción han dicho que su relato es sincero y creíble. ¿Por qué el juez y la Fiscalía Anticorrupción dicen que la declaración de Aldama aportó nuevos datos y ha ayudado a abrir nuevas vías de investigación? ¿Es que el gobierno de Pedro Sánchez no se cree ahora a la Fiscalía Anticorrupción? Hace unos meses el gobierno sí se creía a la Fiscalía cuando la Fiscalía hizo un informe avalando lo que decía la UCO de un tal José Luis Ábalos,
Y tanto creyó el sanchismo a la Fiscalía que largaron a Ábalos del PSOE. Ahora parece que anticorrupción ya no tiene tanta credibilidad. ¿Será acaso el juez progresista Santiago Pedraz otro miembro de la fachosfera y estará también en lo del lawfare? ¿Serán también una especie de pequeño Nicolás con toga? ¿Formarán parte de la tía? ¿El Súper, Ofelia, Mortadelo y Filemón, Aldama, el fiscal anticorrupción y el juez Pedraz? Tercer problema para conseguir ridiculizar a Víctor de Aldama. Ayer el comisionista avisó a su salida de prisión que tenía pruebas de todo lo que había declarado ante el juez. Hoy lo ha vuelto a decir cuando los periodistas le han parado a la puerta de su casa. Señor Aldama, ¿cómo ha pasado la noche? ¿Cómo se encuentra? Pues podéis imaginar, fatal, pues con muchos nervios y bueno, pues dando las gracias que estoy fuera. ¿Ha recibido algún mensaje? No voy a hacer ninguna declaración. Os pido por favor que respetéis. Bueno, ya dije anoche lo que tenía que decir y que el presidente siga diciendo lo que quiere decir. ¿Usted tiene pruebas de todo lo que ha dicho? Obviamente, si no, no lo diría. Fuentes de la Fiscalía y fuentes cercanas a este imputado le han dicho al Confidencial que Aldama ha pactado con Anticorrupción entregar documentos y apuntes y correos y mensajes incautados que respaldarían la veracidad de sus acusaciones. Esas fuentes han dejado 3 palabras bastante contundentes. Pescanova, lo bueno sale bien. Cocinar por primera vez para 30 es posible que salga mal. Si vas a cocinar, no te la juegues. Elige gambones Pescanova, que siempre salen bien. Todo se sustentará. Y si esto es verdad, y además de la confesión ante el juez y el fiscal, aparecen documentos, correos, mensajes, en Moncloa deben ir preparando un nuevo argumentario. Pero es que además de por todo lo anterior, hay un cuarto flanco débil en la estrategia sanchista de acabar con la credibilidad de este colaborador de la justicia que ha denunciado a sus supuestos cómplices. Y el cuarto problema es lo que el PSOE hizo en el pasado con casos similares de colaboración con la justicia de imputados, acusados o condenados. Hoy no les voy a hablar del concejal del PP, José Luis Peñas, al que Bolaños indultó hace 19 días. Les voy a hablar de Villarejo, que yo creo que no puede ser un superhéroe para Pedro Sánchez, ¿verdad? Sin embargo, el presidente del gobierno no dudó en utilizar una grabación de Villarejo conseguida de forma ilegal, fuera de un informe policial y que ni siquiera aparecía en un sumario judicial. En una sesión de control en el Congreso, en mayo del 22, Pedro Sánchez sorprendió a los presentes cuando le estaban preguntando por la directora del CNI y él dijo que en el PP, en el PP había una panda de mangantes, creo que la palabra que utilizó fue mangantes, y citó a María Dolores de Cospedal. Claro, no es que sorprenda que Sánchez diga estas cosas, pero sí en ese contexto. Le preguntan por la directora del CNI y dice, bueno, ya saben ustedes que en el PP lo que hay son una panda de mangantes como Cospedal. ¿Por qué había que sacar a Cospedal a colación? Me acuerdo que hicimos un programa muy interesante recopilando la cronología, Isaac, porque primero fue Sánchez el que saca lo de mangantes y Cospedal sin venir a cuento. De pronto, en el diario El País, un par de días después, publican unos audios grabados de forma furtiva por Villarejo con Cospedal en los que hablan de la libretita de Bárcenas. Y después de que Sánchez hubiera allanado el terreno
El País, publicado la noticia, vuelve otra vez el tema al Congreso porque en la siguiente sesión de control, el 18 de mayo del 22, Sánchez utiliza lo de la libretita en la grabación contra el PP. Y ustedes se parecen más al PP de antes de ayer. Es el que estaba más pendiente de ver cómo paraban la famosa libretita de Bárcenas, sea como sea. Y en ese sea como sea, o bien era a martillazos destruir los ordenadores, o bien contratar a Villarejo, o bien, como hemos conocido... Silencio, por favor. Señora Romero. Hacer una policía mal llamada patriótica. Pese a los Villarejos, pese a la destrucción de ordenadores, ustedes fueron condenados por corrupción por la Audiencia Nacional, señora Gamarra. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, señoría? Que ustedes, mientras están más pendientes de parar esa famosa libretita, sea como sea, el Gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles. En ese momento a Pedro Sánchez, el comisario y agente doble y personaje también de, parece una serie de ficción, José Manuel Villarejo, no le parecía un fantasma. No le parecía ridículo, no lo comparaba con Mortadelo y Filemón o con el pequeño Nicolás. No decía, hombre, estas cosas, como es una grabación ilegal que no forma parte de un informe policial o de un sumario judicial, no se deben utilizar. No. Él aprovechó y ahí que habló de la libretita. Sin embargo, ahora que Víctor de Aldama colabora con la justicia y le señala a él y a varios miembros de su gobierno y de su partido, entonces hay que destruir la credibilidad del delator y hacerle pasar por una especie de friki. El cambio de discurso es tan evidente que hasta en el PSOE lo saben. Y resulta que hoy la persona que ha dejado en evidencia el argumentario de la Moncloa ha sido un exdiputado del PSOE. Escuchen lo que ha dicho Eduardo Madina en la cadena SER. Me viene a la cabeza un contable que se llamaba Bárcenas y otro señor que se llamaba El Bigotes. Me viene Villarejo con la policía patriótica. Me vienen personajes con perfiles distintos pero situaciones parecidas. Y tengo un problema conmigo mismo porque les di credibilidad. Así que hoy no quiero dársela a este señor, porque soy un militante del Partido Socialista y saber que ha formado parte de la escenografía, que ha formado parte de reuniones, de viajes, de sitios, pues me parece completamente inexplicable. Así que solo puedo decir que no le quiero dar ninguna credibilidad al señor Víctor de Aldama, pero sé que tengo un problema. Primero conmigo mismo por esa hemeroteca, que dice todo lo contrario con Villarejo, con el Bigotes, con el Albondiguilla, con Bárcenas. Eduardo Madina, eterno rival de Pedro Sánchez desde las primarias de 2014, es un tipo listo. Y sabe que hoy todos íbamos a entender que cuando ha dicho que él tiene un problema con esta cuestión, en realidad lo que estaba diciendo es que el que tiene el problema es Pedro Sánchez. Tiene un problema que se llama Víctor de Aldama, como en el pasado Rajoy lo tuvo con Luis Bárcenas. Y es curioso porque, hablando de Bárcenas, en el año 2015 se montó un gran escándalo en el Parlamento español porque Televisión Española, cuando mandaba el PP, no había incluido en sus telediarios que el dibujante Francisco Ibáñez, ya fallecido, había hecho un cómic especial de Mortadelo y Filemón titulado El Tesorero y que estaba inspirado en el caso Luis Bárcenas. Hasta parecía dibujado un tipo que se parecía muchísimo a Luis Bárcenas. Y el partido corrupto era el Partido Papilar. Qué risa, ¿verdad? Pues Televisión Española no se hizo eco de esto en su telediario. Y en el Congreso el PSOE dijo que esto era censura. De hecho, el diputado José Zaragoza, cómo no, siempre en todas las salsas, dijo que con esa censura se le hacía un flaco favor a España, exiliando el humor del debate político. Y en eso hay que decir que los socialistas han cumplido con creces durante estos años, porque han conseguido convertir el debate político en un chiste. Lo único que queda por ver con esto de Aldama es quién termina riendo el último.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Por cierto, me escribe mi amigo y admirado Carlos Rodríguez Brown, argentino. En Argentina empezó a utilizarse el término loafer. ¿Crees que me dice loafer? No loafer, loafer. Un abrazo muy fuerte para Carlos Rodríguez Brown. A ver si nos vemos. Porque, ¿no ves? Humor inteligente el de Carlos Rodríguez Brown. Sí, señor. Bueno, vamos a ver de qué habla Agapito Maestre en su columna, la última de esta semana, y después Cayetano González, Tomás Cuesta. Tengo unas ganas de que entre Cayetano en el estudio, Borja, porque terminé el pasado viernes, ¿te acuerdas, Marta? Cayetano, no vamos a decir de qué hablaremos el siguiente viernes porque, por mucho que imaginemos, no lo vamos a saber. El viernes pasado no sabíamos que venía un ciclón llamado Aldama. Agapito y la tertulia. Pido la paz y la palabra. La estatua de Plensa se quedará un año más en Madrid. El Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Masabeu Peterson han acordado prolongar la permanencia en la Plaza de Colón de Julia, la bella escultura de Plensa, hasta diciembre de 2025. Me alegro. Varias veces he hablado y escrito sobre esta obra de arte. Hoy lo hago para cuestionar la opinión del artista sobre su propia obra. Dice Plensa que cerremos los ojos, como hace Julia, para intentar entender toda la belleza que guardamos oculta dentro nuestro. Zarandajas. Plensa, como casi todos los grandes artistas, cuando tienen que explicar su obra, se equivocan. Por mucho que algunos cierren los ojos, jamás descubrirán la belleza. La experiencia estética, como la experiencia moral, no está al alcance de cualquiera. Exige esfuerzo, cultivo del espíritu a través de la mirada. No, amigos, no cierren los ojos para despistarse del mundo. Ábranlos para ver a Julia. La cultura de la mirada no puede ser jamás sustituida por la mística explicación de un artista que desconoce su estética. Miren y miren a Julia. Quizá descubran, como dijera en verso famoso Jorge Guillén, que a pesar de todo, el mundo está bien hecho. El artista crea y el esteta explica. Pocas veces artista y crítico de arte coinciden en una misma persona. Cuando eso sucede, estamos ante un gran acontecimiento, civilizador, cultural. Sería el caso, por ejemplo, de la gran poesía de la generación del 27. El poema contiene su crítica. El arte y su teoría van unidos, pero lo normal es que el artista hierre en la explicación de su arte. O peor, si alguien necesita mucho tiempo o miles de páginas para explicar su supuesta creación, desconfíen de su arte. No es el caso de Plensa. Sigo manteniendo que esta hermosa cabeza, vista de lejos, sosiega el alma, de cerca inquieta la inteligencia, a media distancia nos llena de ternura. Cuando atisbamos su aura, nuestra mirada es ya lo mirado. La estatua de Plensa nos desciñe los ropones del invierno de la vida, nos desnuda las espadas de los instintos y nos deja a la intemperie el sentimiento de la belleza. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.